Hola a todas y todos, bienvenidos a este nuevo podcast, todo lo que tienes que saber para operar una ESAL. Yo soy Daniela Reyes y los estoy acompañando con un invitado muy especial, Juan Martá, nuestro gerente de desarrollo organizacional en Compartamos con Colombia. Juan, queremos conocerte. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar acá compartiendo un poco del conocimiento. Yo soy ingeniero industrial. He trabajado en varios sectores, en la educación, en el sector asegurador, en el sector financiero, y en algún momento decidí cambiar un poco mi vida profesional, dedicarme a algo que tuviera más valor, que le llegara tal vez a más personas, que mi conocimiento fuera más útil. Y bueno, llegué hace 2 años a Compartamos con Colombia, y hoy lidero los procesos de desarrollo organizacional, que es talento humano, y temas de operaciones. Y nada, yo creo que lo importante es cuando uno está comprometido con las causas las que quiere trabajar, y eso es lo que uno lo motiva en el sector social. Hablando ya del sector social, hay un tema crucial, no solamente para cualquier entidad sin ánimo de lucro, sino en general para cualquier organización. Quiero que hablemos de los salarios y los contratos. Sabemos que para el sector social puede ser un poco más desafiante definir los salarios justos, competitivos y sobre todo escoger unos tipos de contratos adecuados a las necesidades de esas entidades. Quisiera que habláramos precisamente de ¿cuáles son esos tipos de contratos? ¿Cuáles son esos pros y contra para poder cualquier entidad que nos esté oyendo tener un contexto de las oportunidades que tendría a la hora de contratar? Listo. Entonces arranco por decir que yo no soy abogado. Generalmente los abogados son los más expertos en esta materia, pero en mi experiencia trabajando en talento humano, pues me ha servido mucho para poder entender de manera general todo lo que tiene que ver con regulación laboral en Colombia. En Colombia existen contratos laborales, y eso es importante porque el contrato de prestación de servicios no está incluido dentro de los contratos laborales, y es un tema importante también. Pero existen 3 tipos de contratos laborales que son como los más comunes en Colombia. En Compartamos con Colombia trabajamos desde el 2001 en fortalecer el sector social y privado del país con asesorías enfocadas en el desarrollo sostenible. Acompañamos la transformación y el fortalecimiento de organizaciones e iniciativas sociales y empresariales. En Compartamos potenciamos causas que impactan. Hablemos tal vez de uno de los más comunes o de los que más se hablan en general, y es el término indefinido. ¿Cuáles son esos pros y qué hay que tener en cuenta? Bueno, el contrato laboral a término indefinido, primero, pues como su nombre lo dice, es que no tiene fecha de terminación. Eso, por ende, lo que representa es un pro para el empleado en términos de la estabilidad laboral, en términos de que puede proyectarse un poco más a largo plazo. Y precisamente los temas a tener en cuenta en ese tipo de contratos es que uno como empleador pues debe tener una proyección financiera a largo plazo con ese tipo de contratos. Ese tal vez es el tema más retador, y cuando uno habla en el sector social, pues tener una proyección a largo plazo financiera para cubrir esos contratos puede ser una dificultad importante, pero eso es tal vez como el marco general. Es un contrato que no tiene fecha de terminación, que brinda la mayor estabilidad laboral, y por ende pues requiere una mayor planeación, y sobre todo es clave para esos tipos de cargos, ese tipo de roles que se piensan a largo plazo en la organización. Contrato a término fijo, que claramente el nombre ya nos da una clave de cuáles son los términos, pero aquí hay que tener en cuenta los pros y los contras tal vez. Primero, el contrato laboral a término fijo, pues como su nombre lo dice y tú lo mencionabas, pues tiene una fecha de terminación. Entonces es un contrato que es ideal para cuando uno tiene proyectos que tienen un inicio y un fin, donde pues la persona tiene claro desde el principio cuál es la fecha hasta dónde va el contrato, y la organización también. Entonces esto beneficia o es beneficioso para las organizaciones cuando se requiere contratar personas para proyectos específicos que tienen un inicio y un fin. Sobre todo también permite que se proyecten mejor en términos financieros, porque pues ya saben exactamente hasta dónde va el contrato.
De pronto un contra es que, por supuesto, para la persona, el empleado que está contratado bajo ese contrato, pues de pronto no genera tanta estabilidad a futuro, pero, y es importante hacer el paréntesis acá, que todos los contratos que son laborales, los que estamos hablando en este momento, todos tienen el componente de las prestaciones sociales. Un contrato laboral, por definición, tiene el derecho a las prestaciones sociales. Entonces, pues a pesar de que la persona está en un contrato fijo, pues sí tiene las prestaciones por el tiempo que esté contratado. Y yo creo que eso es un tema, esa es la gran diferencia entre el contrato laboral y otros tipos de contrato. Entonces, ese tal vez puede ser un contra. Y tal vez una recomendación que uno siempre le da a las personas es que el contrato fijo tiene una particularidad, y es que cuando alguna de las partes no lo va a renovar, es decir, vamos a terminar ya este proyecto y se termina el contrato, hay que hacer un preaviso con por lo menos 30 días calendario antes, porque o si no, el contrato automáticamente se renueva por un plazo igual. ¿Sí? Entonces, importante. Claro, importantísimo, porque ahí es donde las organizaciones de pronto se les pasa ese plazo y ahí el contrato toca renovarlo por un término igual. Entonces, es un contrato con un poquito más de cuidado, uno tiene que tener como el ojo puesto ahí, pues para que funcione de la manera adecuada. ¿Sabías que en Compartamos con Colombia tenemos más de 24 años de experiencia y hemos trabajado con más de 1.000 organizaciones en todas las regiones del país? En Compartamos con Colombia potenciamos causas que impactan. Clave tener esa información, y me surge entonces una duda. ¿En el contrato por obra o labor también aplica esto que acabas de mencionar? En este caso, digamos que los contratos de obra o labor, y entro un poquito a explicarlos, son contratos para cuando uno tiene una labor específica que se tiene que cumplir. Entonces, por ejemplo, construir un edificio. El contrato se acaba cuando la obra o labor se termina. Termina el edificio, se acaba. Y estos contratos pues no tienen renovación porque es por una obra o labor. Entonces tú no vas a volver a construir el mismo edificio, entonces se acaba, entonces por ende, digamos, no tiene este tema de la renovación porque está atado, hagan de cuenta, como a un entregable o a un producto o a una labor específica, teniendo todos los temas de prestación social como lo tiene cualquier contrato laboral, pero sí es un contrato ideal para cuando yo tengo una labor específica, ejecutar una pieza gráfica, construir un edificio, ¿sí? Entonces ese es tal vez el contrato de obra o labor, y un poquito la diferencia con el de término fijo, porque el de término fijo se rige por el término, es decir, la fecha donde se termina, y este contrato se rige por que la labor sea culminada. Exactamente, esa es la diferencia. Al comienzo de este podcast mencionaste también un contrato que tal vez sea el más común que uno oiga, incluso para el sector social, pero que además es importante resaltar que, como mencionabas, per se no es un contrato laboral, y estamos hablando de las prestaciones de servicio. ¿Qué significa eso? Entonces, este contrato sí, efectivamente es uno de los más comunes, no sabría si es el más común, pero sí es muy popular en Colombia. Pero lo primero importante es que este no es un contrato laboral, es un acuerdo civil, por ende tiene unas características distintas. Entonces, las más comunes que uno escucha cuando habla sobre prestación de servicios es que uno no tiene subordinación, es decir, la persona que lo ejecuta tiene la autonomía para poderlo ejecutar de la manera que considere, digamos, conveniente y en los tiempos que considere convenientes. Obviamente tiene un plazo, pero no tiene subordinación. Una persona que le dé instrucciones, significa la subordinación, y que le diga tienes que hacer esto, tienes que hacer acá, tienes que venir acá. Eso no existe dentro de un contrato de prestación de servicios. Pero el otro importante es que una prestación de servicios no cumple jornada laboral. Entonces, todos los contratos que hemos hablado antes, que son contratos laborales, están sujetos a la jornada laboral, y la jornada laboral en este momento son 45 horas semana en Colombia, que eso pues va a bajar hasta 42. Sin embargo, en esos casos sí se cumple una jornada laboral. En una prestación de servicios no sucede, ¿sí? Es decir, yo no puedo decirle a una persona que cumpla horario de oficina en un contrato de prestación de servicios, porque por su misma naturaleza no está hecho para eso. En Compartamos con Colombia creemos firmemente que conectar talentos acelera la transformación del país. El respaldo y el trabajo articulado con nuestras firmas socias nos permite generar un impacto conjunto en la sociedad. En Compartamos con Colombia aceleramos el desarrollo sostenible del país. Entonces, tal vez las diferencias más grandes son esas.
pero existen otro tipo de diferencias ya como en el procedimiento, y es que, por ejemplo, en nombres, cuando tú haces un contrato laboral, tú estás hablando entre el empleador y el empleado. Cuando tú estás en una prestación de servicios, estás hablando entre el contratante y el contratista. De pronto, palabras que a veces se suelen mezclar. Sí. Lo mismo con la remuneración. En el contrato laboral es un salario, en el contrato de prestación de servicios son unos honorarios. ¿Sí? Entonces ahí son diferencias técnicas en los tipos de contrato. Y la más común que uno escucha en el día a día es que los aportes a seguridad social, salud y pensiones, en el caso de los contratos laborales, los ejecuta el empleador, tomando pues una parte que pone el empleado y una parte del empleador, pero cuando tienes un contrato de prestación de servicios, quien tiene que hacer los aportes es el contratista, ¿sí? Que sería como el símil al empleado, pero en un contrato de prestación de servicios, que eso va a cambiar en julio de este año por un cambio en la regulación en Colombia. Ahora los contratantes, las empresas, digamos, son quienes tienen que hacer esos aportes mes a mes. Pero pues hasta hoy sigue siendo que una de las diferencias es que el contratista tiene que asumir su pago de seguridad social mes a mes. Esas son tal vez las grandes diferencias, y siempre la recomendación es: hay que tener mucho cuidado y saber muy bien cuando haces una prestación de servicios, ¿sí? Porque la persona la puede hacer de manera autónoma, porque no necesita cumplir una jornada laboral, porque no tiene subordinación, porque tiene autonomía, y cuando es un contrato laboral, ¿sí? Por eso yo siempre recomiendo que pues en ese tipo de temas se asesoren pues legalmente de un abogado, de una organización que hace fortalecimiento legal, como por ejemplo nosotros Compartamos con Colombia, porque si es un tema que puede generar riesgos a las organizaciones si no se maneja de manera correcta. Uno puede tener este conocimiento general, pero siempre el caso a caso es mejor revisarlo. Pero creo que con estos datos clave, uno por lo menos sabe ya cuáles son las diferencias entre los tipos de contratos. En Compartamos con Colombia, creemos que las organizaciones con impacto social y ambiental que se fortalecen en su gestión organizacional tienen mayores capacidades para ampliar y potenciar su impacto y ser sostenibles en el tiempo. Hablábamos con Juan Esteban lo clave que es no solamente conocer, sino elegir el tipo de contrato que mejor se adapte a las entidades sin ánimo de lucro, a sus operaciones, a sus necesidades, y escoger estratégicamente qué puede ser lo más clave para la operación de las entidades. Pero hay otro tema muy importante, que es definir esos salarios competitivos, y sin duda en las entidades sin ánimo de lucro este es un reto enorme. Para eso quiero darle la bienvenida a María Peña, quien nos acompaña desde los procesos de desarrollo organizacional en Compartamos con Colombia. ¿Cómo llegaste tú al sector social y qué es lo que te apasiona, no solamente del sector, sino de trabajar en el área de desarrollo organizacional? Bueno, pues yo cuando salí de la universidad yo descubrí que me apasiona aportar positivamente a la vida de las personas, y esta es una muy buena manera de hacerlo, pues sí, aportando a que sean felices en el trabajo. Eso es muy importante, te lo agradezco personalmente. Y uno de los retos que tú tienes precisamente dentro del área es identificar ese benchmark salarial. ¿Qué es ese benchmark salarial? ¿Cómo se hace? ¿Para qué sirve? Ilústranos en el tema. Puede que algunas organizaciones o empresas que estén creciendo su planta o creando nuevos cargos no sepan cómo pueden crear estas bandas salariales. Así que una de las maneras que se puede hacer es por medio de los benchmarks, que son unos estudios que hacen ciertas organizaciones en ciertos sectores para conocer los diferentes cuartiles que hay en los cargos más comunes pues que puede haber en una organización. Por ejemplo, en Colombia está Materia, que es una empresa que hace este estudio en Colombia en el sector social. Y lo hacen con el propósito de que las organizaciones de todos los niveles puedan acceder a ellos y así ser más competitivos en el mercado laboral y atraer al mejor talento a las organizaciones. Nosotros en Compartamos con Colombia tenemos como buena práctica que todos los años buscamos estos benchmarks salariales para así poder ajustar nuestras bandas salariales y pues según nuestra capacidad financiera seguir siendo competitivos y también pues aportar a disminuir la rotación en la organización. Eso es clave para entender cómo está funcionando el ecosistema salarial, sobre todo en el sector social, pero
sin duda, seguramente van a haber muchas organizaciones que no tienen esa capacidad financiera para poder ser competitivas en el ecosistema, y en ese orden de ideas, ¿qué recomendaciones pudiéramos darle a esas entidades que están buscando atraer un buen talento, pero que financieramente aún no están lo suficientemente maduras, llamémoslas, para poder competir en el mercado? ¿Qué recomendaciones pudiéramos darles? Bueno, pues primero que todo mi recomendación sería intentar no alejarse demasiado de la media para no tener una desventaja muy grande. Sin embargo, esto hay veces que es muy complicado para las organizaciones, así que también hay que tener en cuenta que el salario está compuesto por el salario mismo y los beneficios no salariales. Entonces se pueden basar en esto, tener un buen plan de beneficios, en donde se puede encontrar todo lo relacionado a aprendizaje. Hay muchísimas formas en que uno puede crear un buen paquete de beneficios para los colaboradores y que va a hacer que uno se diferencie entre las demás organizaciones y pueda ser competitivo. Bueno, mil gracias por todas estas buenas recomendaciones. Ya entendemos cómo podemos hacer los tipos de contratos, ya entendemos cómo ser competitivos en temas de remuneración, y les quiero invitar a que sigan conectados a nuestros podcasts desde Compartamos con Colombia, donde vamos a seguir hablando de esas buenas prácticas para gestionar los equipos de trabajo. Sigan escuchándonos. Gracias a Juan Esteban y a María Peña por acompañarnos en este podcast. Conéctense a todas nuestras redes sociales para conocer nuestras noticias, novedades y oportunidades.